Hola amigos, ¿cómo están? Le habla Handa Silva de Multiservicio Electrónica Integral Handa Silva. Espero estén muy bien. Saludos y bendiciones. Eh, ¿Se acuerdan que hace poco yo había subido un video referente a lo que ustedes querían aprender? Bueno, el problema es que muchos me pidieron basado en tarjetas electrónicas sobre todo de aire acondicionado. Y hay un pequeño tema. Yo en una oportunidad había subido referencia a que realmente tarjetas electrónicas de aire acondicionado es muy difícil. En el sentido de que me lleguen acá. No es que sea difícil repararlas como tal. Me han pedido mucho de tecnología inverter, pero ese tipo de tarjetas generalmente no me llegan acá. Las razones las tengo. Hay dos razones principales. Primero, el país donde yo radico no es un país con un clima tan tropical. O sea, no es de clima tropical. No es como en Venezuela que hay, o Colombia, que sí ciertamente Colombia hace frío, pero el problema de Colombia es que según el estado, eh, unos son más fríos que otros. En Venezuela el clima es más básicamente se mantiene en el tiempo casi con calor durante todo el año. Hay unos estados que son más fríos que otros, pero generalmente casi toda Venezuela el clima es tropical. Entonces, eh, esa es la razón por la que en Venezuela hay muchos aires acondicionados, eh, y la gente incluso puede mantenerlos prendidos por mucho tiempo. Acá el otro problema que hay, aparte de que el clima es bastante frío, ¿verdad? Porque aquí están las cuatro estaciones. El otro gran problema es que radica básicamente en la electricidad. La electricidad es bastante costosa. No es como allá o como era allá, que básicamente era económica, ¿verdad? Aquí no, aquí de hecho por manejar microondas, por ejemplo, manejar estas cuestiones que aquí se usa mucho, la cuestión para calentar el café, que es como una especie de cafetera eléctrica. Tú pones automáticamente el agua, calienta y se calienta el agua y tú puedes tomar, le echas café, porque aquí venden mucho café, el tema de lo que es el café que viene en polvo directo, el instantáneo. Entonces, esas son las razones por las que yo no me dedico como tal, o, aunque lo puedo hacer, lo puedo laborar, eh, no llega acá en el taller porque yo estoy ubicado en una zona bastante fría, por decirlo así. De hecho, tengo una parca, aquí le dicen parca, chaqueta, que es bastante gruesa, porque a esta hora, que son las 10:30 de la mañana, está haciendo mucho frío. Por eso son las razones por las que yo todavía no he subido tarjetas de aire acondicionado, ni, eh, ni de tarjetas inverte, ni nada de eso. Por eso mismo es. Yo no es que no lo vaya a subir, quizás más adelante con el tiempo, si en algún momento me llega ese tipo de trabajo acá en el taller, o si por ejemplo yo puedo conseguir aparatos referentes a la reparación, por ejemplo, de aire y todas esas cuestiones, yo lo voy a hacer. ¿Ya? Bueno, gracias por entenderme y por haber yo podido explicar esto delante de ustedes. Ahora voy con un tema referente a electrónica. Vamos a hablar de un temita que quería conversar con ustedes. Vamos a la mesa de trabajo. Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Le habla Handa Silva de Multiservicio de Electrónica Integral Handa Silva. Voy a aclarar una duda, una pequeña duda, eh, acerca de los multímetros digitales, porque me preguntaron en estos días, o me aclararon mejor a decirme, eh, explicarle un poco más la parte de cuando se va a medir voltaje o cuando se va a medir continuidad, porque muchas veces pasa que dañamos el multímetro digital. A todos creo que le ha pasado alguna vez, y a los que no le han pasado, bueno, gracias a Dios no ha pasado eso. Tenemos un gran problema que muchas veces cuando estamos iniciando, a mí me pasó, por ejemplo, ¿ya? A mí me pasó que dañamos nuestro aparato mano derecha del técnico en electrónica como tal, ¿ya? Es el multímetro. El multímetro es nuestra herramienta. Hay multímetros que son muy básicos, hay otros que son medianos,
otros que son muy avanzados, etcétera. Hay algunos que son autorrango y hay otros que son de rango manual, por decirlo así. ¿Ya? Hay algunos que se apagan automáticamente y hay otros que tú tienes que prenderlos y apagarlos manualmente, por decirlo así. Bueno, el hecho es que quiero aclarar una pequeña duda. Los multímetros muchas veces se dañan porque no sabemos manejarlos o no sabemos utilizarlos o no estamos pendientes en el momento cuando nosotros vayamos a medir. Pasa mucho que vamos a hacer una medición de voltaje, por ejemplo. No sé si les ha pasado, pero quiero aclarar esto porque es importante. Vamos y medimos el multímetro. Vamos a suponer que vamos a medir los capacitores principales, ¿verdad? Ponemos la escala de continuidad. Ya vamos, medimos, ¿verdad? Perfecto, no ha pasado nada. Después, vamos y desenchufamos la fuente. Paso el multímetro en escala de continuidad y por cualquier razón se nos olvida descargar los capacitores. Hay algunos que se descargan porque llevan una resistencia, o sea, al lado. Automáticamente tienen una resistencia que descarga los capacitores. Hay otros no. Hay otros incluso que quedan cargados ahí de un día para otro. Eso tienen que tomarlo en cuenta. Entonces yo me paro en continuidad. Sobre todo esto pasa mucho en inexpertos, en personas que están empezando. Van y miden en el condensador. En continuidad. ¿Qué pasa? Haces un corto, le haces un corto a la fuente y dañas el multímetro digital. Es raro, se lo digo por experiencia, es muy raro que, por ejemplo, los capacitores manejan DC, manejan voltaje DC, ciertamente. Y si yo lo pongo en alterna, en 750, por ejemplo, y yo mido, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, señores. Créanme que no va a pasar nada. La única manera de que pase es que el multímetro esté muy descalibrado o que básicamente el multímetro sea muy malo. Pero no va a pasar nada si lo colocas en alterna, ¿verdad? Y tú vas a medir directa. No va a pasar nada. O sea, tampoco es que lo vas a dejar mucho tiempo, pero porque lo pongas un momentico, no te marque, porque a mí yo lo he hecho muchas veces. Porque a veces nos confundimos, porque a veces, pero ¿por qué no? Resulta que está en alterna, o viceversa. Va a medir alterna y lo pones en DC. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado esto. Entonces, de hecho, voy a utilizar este mismo multímetro y yo les voy a mostrar para que ustedes vean una cosa. Aquí yo tengo corriente alterna. Está baja la corriente ahí. Ahorita la voy a pasar. Y yo voy a proceder a medir. Ahí yo tengo el multímetro. ¿En dónde lo voy a colocar? No lo voy a colocar vamos a colocarlo en alterna primero. En 750. Yo voy a pasar. ¿Ahí cuánto tengo? ¿Lo están viendo? Tengo 220 voltios, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo pongo el multímetro en DC? Lo voy a poner en DC en 1000. ¿Qué va a pasar? No pasa nada, no me marca. No se va a dañar el multímetro, señores. Ahí lo tengo puesto, no me va a pasar. Simplemente la bajo y ya. 750. Ahora, fíjense que no se daña el multímetro. Lo tengo en 750 ahorita, lo voy a poner a 1000 de nuevo. Y vean, él está recibiendo, pero no se daña el multímetro. ¿Ya? Entonces lo pongo en 750, ahí está. Ahora, ¿qué pasa si por casualidad yo pongo el multímetro en 220, yo lo pongo en 200? Él se va a ir a 1 y no me va a marcar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la línea es 220. No me va a marcar, o sea, simplemente se fue a 1, me pasó, fíjense, pasó y se fue a 1. Infinito. No va a correr riesgo. Corre riesgo, señores, corre riesgo si yo meto el multímetro en continuidad. ¿Ya? Entonces yo voy a bajar acá. Si yo pongo el multímetro en continuidad, obviamente ahí sí voy a dañar el multímetro. O si lo pongo en una escala, por ejemplo, de resistencia y esas cuestiones, hay que tener mucho cuidado. Hay algunos que se protegen de manera muy rápida. Eso depende del circuito de protección que tengan internamente, ¿verdad? Pero le quería aclarar esto. Cuando suele pasar que hacemos una medición de voltaje,
en, vamos a suponer en DC o en alterna, y ponemos el multímetro en escala de continuidad, hay dos razones. O el multímetro se va completamente y se quema, se daña, ¿ya? O se daña el amperímetro. Cuando nosotros vayamos a medir amperímetro, ¿qué va a pasar? El amperímetro va a empezar como a estar inestable, con una fuente como si fuese una fuente que esté inestable, ¿ya? O fluctuante también se le llama. Eso es lo que va a pasar. Eso yo lo quería aclarar porque hay mucha gente que tiene mucha duda. Dependiendo también del multímetro, tienen que tener mucho cuidado. Hay multímetros que son muy económicos y no tienen circuitos de protección, entonces hay que manejarlo todo muy bien. ¿Ya? Espero les haya servido esta información. Le habla Hans da Silva de Multiservicios Electrónica Integral Hans da Silva. Saludos y bendiciones. Espero que me apoyes con un like, que te suscribas a la página, al canal, me sigas y compartas la información. Realmente, señores, hay mucha información que cuando nosotros vamos al colegio o vamos a academias a estudiar electrónica, no aprendemos. O sea, aprendemos lo básico, aprendemos parte de mediciones de componentes, aprendemos, ni siquiera a veces eso, ojo, aprendemos la ley de Ohm, aprendemos lo que es la electrónica muy básica, componentes electrónicos, condensadores, resistencias, pero tú crees realmente que te van a enseñar todos los componentes electrónicos. Eso no se ve. O te van a aprender a hacer mediciones de voltaje, aprender a mediciones de voltaje profundo como tal. No, no. Porque en las academias como tal, te lo digo porque a mí me pasó, te enseñaban lo básico nada más. Sí, te mostraban lo que era un circuito PCB, pero no te enseñaban a fondo lo que era reparar como tal un aparato. Porque hay seminarios o cursos que son especializados en dichos aparatos. Lo que yo realmente enseño muchas veces ni siquiera lo han enseñado en academias. Entonces, y no solo yo, hay muchos youtubers que son muy buenos enseñando electrónica. Y de verdad, no solamente yo, o sea, hay mucha gente que enseña muchas cosas. Todos los que enseñan hacen el sacrificio de que la persona que no tiene el alcance o que sencillamente en su colegio o en su academia no le explicaron, hay muchos youtubers que sí saben y están enseñando de manera gratuita. Entonces, espero estén muy bien. Le habla Anda Silva de Multiservicio Electrónica Integral Anda Silva y que esta información le haya quedado clara. Muchas gracias, espero que me sigas y vamos a continuar próximamente con más videos. Saludos.